Ahora sí está grabando. Bueno, chiquillos, como les comentaba, esta es la primera clase de la escuela dominical para adolescentes. ¿Por qué queremos hacer esta clase? Porque creemos que, obviamente, todos en la iglesia tienen que recibir instrucción bíblica, ¿no es cierto? Queremos que ustedes aprendan a- bueno, parte de nuestra historia presbiteriana, queremos que ustedes aprendan a responder en un contexto donde estamos siendo desafiados constantemente, ¿ya? Desafiados en todo aspecto, como jóvenes nos vemos envueltos en distintos contextos, sea el colegio, amigos, universidad, sea que salgamos a tomar un helado al mall, ¿no es cierto? Entonces, dentro de estos contextos siempre hay preguntas, interrogantes, debates, desafíos, y estamos siendo constantemente desafiados. Por eso mismo, el consistorio quiso crear esta instancia para que aprendamos juntos, ¿no es cierto? Para que tengamos una base sólida de conocimiento, para que el día de mañana, si es que llegamos a fallar, si es que llegamos a lamentablemente a ceder ante el enemigo, digamos, sea porque netamente mm, no lo quisimos así, ¿no? ¿Cierto? Porque vamos a tener las herramientas bíblicas, vamos a tener las herramientas eh, como de interpretación, vamos a conocer nuestra historia, vamos a orar, y por eso queremos hacerlo así, ¿ya? Yo no sé si aquí están solo los adolescentes. Esta es la escuela de adolescentes nomás, ¿ya? Esto no es, voy a dejar de compartir. ¿Cómo están, hermanos? Eh, Clary, Alejandro, creo que se equivocaron de sala, porque esta es la escuela bíblica dominical de adolescentes, ¿ya? Esta no es la de adultos. Entonces, si se quieren quedar, bueno, pero creo que están en otra sala, ¿ya? Não, Pablo. Pablo, Hola, ¿cómo estás? Luiz Pinto por acá. Não, la família Galbao que está ahí es mis hijos, ¿ah? Sí, 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 ya más o menos escuché ahí el acento brasileño. Ya, gracias. Sí, sí. ¿Cómo están por ahí? Bien, está Ana Luis y Lucas, ¿ya? Un Ya, abrazo, bueno, cuídate. ya, perfecto. Ya, pero igual de todas maneras, creo que las personas que no correspondan al grupo de adolescentes, digamos, o que no tengan la edad como de juvenil, creo que el pastor ya mandó el link de la escuela dominical de adultos, ¿ya? Para que se conecten a esa, porque esta es de adolescentes. Vamos a tratar temas con otro contexto, ¿ya? Así que, por eso les digo, si se quieren quedar, sería más conveniente que vayan a otra sala, ¿ya? Eso, pues. Ahí ya me respondieron que se equivocaron, así que se van yendo. Ya, pues. Entonces, Eli, Noah, Ana, Lucas, La Pau que se conectó, bienvenido. Como ya les contamos, esta va a ser la escuela dominical para adolescentes, ¿ya? Para jóvenes y adolescentes. Y vamos a tratar este tema que yo tenía aquí compartido, que sería ¿cómo nació y en qué cree la iglesia presbiteriana? Ya, chiquillos, yo quiero que aquí participemos entre todos, vamos haciendo preguntas, vamos, eh, cualquier cosita que vaya saliendo me van diciendo nomás, paramos de presentar y empezamos a conversar porque se trata de eso, ¿ya? De que no sea solo una cuestión teórica, sino que lo vayamos aplicando a nuestro contexto, ¿ya? Así que están con los micrófonos, ¿no es cierto? Yo sí. Ya, Noah, la Pau, la Eli, ¿están con los micrófonos? Sí. Sí. Ana, Lucas, ya, bueno. De todas maneras, vayamos haciéndolo así, ¿ya? Vamos a ir haciendo preguntas. Entonces, chiquillos, en primer lugar, ¿ustedes saben cómo nació y en qué cree la iglesia presbiteriana? ¿Saben qué es una iglesia presbiteriana? ¿Por qué se llama presbiteriana y no pentecostal o iglesia internacional, iglesia X? ¿Saben o no saben? No, Elisa, Pau, Yo no. ya, no saben. ¿Y los demás? Ya, pues. Bueno, asumo que un no, y si un sí,
Pucha, ojalá que esta clase sirva para reforzar esos conocimientos. Entonces, chiquillos, ¿qué es la iglesia presbiteriana o qué es el presbiterianismo? ¿Ya? Este es uno de los nombres más populares dentro de la iglesia protestante. ¿Ya? Cuando nos referimos a protestante, estamos haciendo una división entre la iglesia católica, que era la iglesia donde el papa es cabeza, ¿no es cierto?, donde generalmente vienen todas las otras corrientes de la iglesia, y la iglesia protestante es la iglesia que salió del nombre, de una protesta que hicieron algunas personas ante su forma de gobernar la iglesia, su ideología, etc. ¿Ya? Esta iglesia, la presbiteriana, tiene presencia en todos los continentes. ¿Ya? ¿Por qué? Porque ha crecido y ha tenido una influencia a través de la historia muy profunda. ¿Ya? Además, esta iglesia, la presbiteriana, que también otras le llaman reformada, no porque solo la iglesia presbiteriana sea reformada, sino porque también es de carácter reformada, es decir, y cree en los contenidos que se hicieron en la reforma de manera teológicamente consistente, ¿ya? Y eso, pues es una de las teologías más ricas y consistentes de todas, ¿ya? Y bueno, como bien ya saben, CMP es la iglesia presbiteriana, Cristo mi pastor. Entonces nosotros somos pertenecientes a esta lista de iglesias, ¿ya? Así que vamos a ver cómo nació el presbiterianismo, de qué manera surgió, por qué es importante que nosotros sepamos esto, y como les conté, es importante porque sabiendo nuestra historia, nuestro pasado, nuestras creencias, así también podemos responder hacia el futuro, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque vamos a ver la experiencia de algunas personas, vamos a ver cuál es la respuesta que ellos dieron en su época a los desafíos como los que tenemos nosotros hoy en día, ¿no es cierto? Ellos quizás tenían otro tipo de problemas, quizás tenían problemas con el higiene, por ejemplo, un ejemplo, ¿no? Con el higiene, con el hambre, los recursos, con dictaduras como las monarquías, etcétera, ¿ya? No estoy diciendo que todas las monarquías eran dictaduras, pero en algunos casos sí, y que lamentablemente no había una libre conciencia para profesar alguna u otra fe como lo tenemos hoy en día, ¿ya? Así que eso. Entonces, ¿cómo nació el presbiterianismo o la iglesia presbiteriana? Bueno, en primer lugar, estas iglesias se derivan de la forma de gobierno que tienen, es decir, por un gobierno de ancianos, a través de asambleas representativas, ¿ya? A diferencia de la iglesia católica tiene un líder, ¿ya? Que este líder es el Papa, y este tipo de iglesias tienen un carácter que se llaman episcopal, es decir, son por así decirlo piramidales, donde la cabeza es una persona, ¿ya? Entonces, al contrario de la iglesia católica, la iglesia presbiteriana viene a decir, oye, nosotros reconocemos que solamente Cristo es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia, y por lo tanto solo Él la puede gobernar. Pero además Cristo, como es sabio, ¿no es cierto?, da, por así decirlo, poder a la iglesia para elegir a sus representantes, ¿ya? Y por eso es que nace la iglesia presbiteriana. ¿Por qué? Porque en la Biblia, en el Antiguo Testamento, está esta palabra griega presbítero, ¿ya? Que significa anciano. Es decir, y tal como lo vamos a ver más adelante, en los Hechos, los apóstoles cuando ya estaban viendo que sus labores de predicación, por ejemplo, estaban siendo sobrepasadas por tener que hacer asistencia a los hermanos, por tener que gobernar ciertos asuntos, resolver ciertas cosas, designaron a la comunidad para que ellos eligieran algunos hombres de mayor testimonio, con mayor sabiduría, conocimiento, etc. ¿Ya? Entonces aquí vemos que la iglesia presbiteriana nace más que replicar un modelo que ya estaba en la Biblia, ¿no es cierto?, en los primeros días de la iglesia, ¿ya? Es decir, la iglesia presbiteriana se caracteriza por elegir a sus gobernantes, ¿ya? ¿Por qué? Porque Cristo, a través de la historia de la iglesia, así lo ha predispuesto, ¿ya? Y como ya les dije, esto nunca ha sido la manera como la impuesta. Hay otras maneras de que quizás hay procesos más o no transparentes, más o no eficientes, pero en esencia es así. Cristo es la cabeza y Él es el que gobierna la iglesia, a través de los gobernantes, que en este caso serían los presbíteros, ¿ya? ¿De dónde nació esto? ¿Por qué pasamos de una iglesia que elegía a sus ancianos y luego pasamos a una iglesia católica?
y después cómo pasamos de nuevo a algo que se llama presbiteriano, que podría haber sido, por ejemplo, la iglesia inicial, es porque en estos tiempos había gente muy, muy inteligente, po, y que Dios había capacitado con un celo por la iglesia misma, ¿ya? Una de estas personas era Juan Calvino, ¿ya? Que yo creo que muchos de ustedes han escuchado hablar. ¿Por qué? Porque es como el padre de nuestro sistema de gobierno, comillas, ya no lo estoy idolatrando, pero gracias a él tenemos mucho conocimiento que hoy en día probablemente estaba perdido en su tiempo, ¿ya? Entonces, claro, pues este sistema fue utilizado por él, sus seguidores, y se empezó a difundir en Ginebra, en Zúrich, y después en Inglaterra, etcétera, ¿ya? ¿Por qué es importante esto? Porque todo esto es bíblico. Ya, chiquillos, esto no es porque se me ocurrió, no es porque estábamos conversando, tomando un café con Calvino y con otros más, sino que porque es algo bíblico, ¿ya? ¿Alguien tiene alguna pregunta de esto? No, Elisa, Pau, creo que están también. No estoy viendo los participantes porque estoy como con el otro formato, ¿ya? ¿Pero alguien tiene alguna pregunta o alguna reflexión acerca de esto? Eh, por favor, hablen, que no quiero estar solo aquí. ¿No? No, todo bien. Todo bien. Yo tampoco. Ya, entonces, ¿estamos claros entonces con qué es el presbiterianismo y cómo nació? Sí. Ya, perfecto. Bueno, esa es la actitud. Yo creo que me vayan respondiendo, ¿ya? Ya, pues, chiquillos. Entonces, aquí, como les comenté, Calvino empezó a desarrollar estos sistemas como de pensamiento de reforma, de, mm, de- como de un carácter más intelectual de la interpretación de la Biblia. Y aquí había gente en todo el mundo, obviamente, ¿no es cierto? Una de estas personas era John Knox, ¿ya? Que era un escocés que viajó a aprender de Calvino cuando estaban en furor la reforma, ¿ya? Y miren, yo puse esta imagen porque yo creo hace no, hace hartos años ya, hace como 5 años, leí un libro que era de la historia de Calvino, ¿ya? Y cómo ellos se juntaban, esto en Escocia, ¿ya? Calvino era francés, bueno, después vivió en Suiza, en Ginebra, ¿ya? Pero, ¿por qué pongo esta foto? Porque es súper representativa de esa época, ¿ya? O sea, aquí era todo súper como, no pobre, pero bien, todo hacinado. En ese tiempo la higiene todavía no era como la que tenemos ahora, y en general se daba esta dinámica de que, por ejemplo, cuando yo leí este libro, salía que Calvino se iba cambiando de lugares a cada rato, porque la corona lo andaba buscando, porque la corona era católica, ¿ya? En esos tiempos. Casi todo era católico. Recién estaban empezando a surgir las iglesias como protestantes, como más evangélicas, ¿ya? Entonces, ¿por qué pongo esta imagen? Porque si uno ve, por ejemplo, la ventana de más arriba, yo me imagino que ahí estaban como con la ventana cerrada, con la cortina abajo, y puros cabros así como treintañeros, no sé, veintitantos, hablando de esto, como, oye, no, lo que hace la Iglesia Católica está mal, porque la cabeza de la Iglesia no es el Papa, y es Cristo, y por eso tenemos que reformar esta cuestión. Y me imagino que así pensaban, pues, obviamente con oración, con la Biblia en mano, ¿no es cierto? Pero ¿qué pasaba? Llegaban los oficiales abajo y empezaban a buscar a Calvino y a sus amigos. Entonces, estos gallos se iban como por los techos, se iban escapando, se tomaban el caballo y se iban rápido. Entonces, más o menos para que nos imaginemos que esta cuestión no fue un chiste, o sea, no nació de un ejercicio filosófico, como quien diría, ocioso, de que hoy estábamos sentados tomando un café con mi amigo y de repente Dios nos iluminó la mente y empezamos a leer y, pucha, efectivamente nos dimos cuenta de que lo que hace la Iglesia Católica está mal. No, chiquillos, aquí hubo sangre, hubo asesinato de mucha gente, hubo, como quien dijera, una persecución bien heavy contra estos nuevos cristianos que creían en algo diferente, ¿ya? Entonces la iglesia presbiteriana se consolida en Escocia. ¿Por qué? Porque John Knox, que nació, dicho sea de paso, un poquito antes de que Lutero clavara las 95 tesis en la Catedral de Wittenberg, ¿se acuerdan de eso? De ahí es que celebramos
el mes de la Reforma o los 500 años de la Reforma, porque en 1517, si no me equivoco, sí, 1517, sí, si no estoy mal, claro, pues Lutero clavó estas 95 tesis, pues, donde expresaba su descontento con la que la Iglesia Católica hacía en contra de la palabra, ¿ya? Entonces, este John Knox, bueno, primero, como les dije antes, todo era católico, entonces era un sacerdote católico de Escocia, ¿no es cierto? Y había tenido ideas había tenido contacto con esta idea reformada de Calvino y de todo lo que se estaba levantando. Era como un estallido social, por así decirlo, pero de ideologías cristianas basadas en la Biblia, y super power, ¿ya? Entonces viajó a aprender de él, etcétera, etcétera, y después en 1555 regresó a su país, a Escocia, ¿ya? Y llevó con él toda esta idea protestante, reformada, y en parte, además de otras doctrinas, ¿no es cierto?, la de gobierno de la Iglesia, ¿ya? Entonces él empezó a instaurar la forma de gobierno no como el Papa lo decía, sino que como la Biblia lo decía, ¿ya? Y aquí vemos que tan pronto como regresó John Knox a predicar en contra de los abusos de la Iglesia de Roma, porque ahí está, es como la capital de la Iglesia Católica, ¿no es cierto? Y ya contaba con seguidores, ¿ya? Creció rápidamente este movimiento, y ya, mira, imagínate, 5 años después, en el 60, el Parlamento de Escocia adoptó una confesión de fe protestante. Es decir, el país se declaraba, por así decirlo, ya no católico, sino que protestante, ¿ya? Imagínense. Lutero clavó las 95 tesis en el 17, en 1517, y aquí vemos que 43 años más tarde un país entero ya se declaraba protestante. O sea que Dios realmente usó a estas personas para abrir sus mentes, po, para revelarles la Escritura y mostrarles que efectivamente Cristo es la única cabeza, solo por fe hay salvación, y no hay otro medio, ¿ya? Ahí está entrando alguien más, no sé quién es. Le puse a aceptar porque me imagino que debe ser de... hola JC. JC, si eres adulto, te recomendamos que vayas a la sala de la Escuela Dominical de Adultos, ¿ya? Porque esta es de adolescente. Estamos viendo temas distintos, ¿ya? ¿Se escucha, no? Está muy despacito. ¿Qué te dice que te dice que te vaya a la de adulto, que eso de adolescente, parece? ¿A ti te Sí, dice? No sé. sí, esta es la Escuela Dominical de Adolescentes, ¿ya? Adolescente. Les voy a mandar aquí mismo el link para que se Esta es metan la a la, única. a la de adultos, ¿ya? Espérenme un segundito, voy a dejar en pausa la presentación. Sí salieron, Ya se creo. salieron. Ya, bueno. Sí. Ya, pues, sigamos entonces. Ya, pues, entonces íbamos que aquí ya un país entero se había convertido a una fe protestante, ¿ya? En ese tiempo esta confesión de fe era la confesión escocesa, ¿ya? Y tenía tenía un lema esto, ¿ya? Se llamaba por la corona de Cristo y por su pacto. Y ya vemos que luego de esto ya empezaron a levantarse muchas iglesias presbiterianas, o bueno, no iglesias presbiterianas per se, porque ya sabemos que no... Espérate, volvieron a entrar los... Denme un segundito, por favor, chiquillos. Esta. Ya. Acá voy a enviar el link, ¿ya? Para que participen de la escuela de adultos, ¿ya? Porque esta es la de adolescentes. Ahí va. Esa es. Pínchenla y se van a ir directo a la sala de adultos, ¿ya? Para que no estén con nosotros. Ya. Entonces ahí está el link, ¿ya? Ya, pues.
Entonces, ya vemos que obviamente, como les dije, no eran iglesias presbiterianas per se, porque no tenían el nombre como iglesia presbiteriana tanto, sino que eran iglesias que tenían un gobierno, un sistema de gobierno presbiteriano, ¿ya? Al final todo esto tenía que ver con una cosa más o menos de unión también, ¿no es cierto? Porque sabemos que, espérate, que está entrando más gente y creo que se están equivocando de sala. Ahí sí, ahí se fueron todos. Bueno, ya chiquillos, entonces, sigámonos. Ya, entonces este lema, este lema, esta declaración, decía lo que siempre se debió haber hecho, ¿no es cierto? Cristo es rey sobre su iglesia. Él es el único que puede estar a la cabeza, es el único que puede tener autoridad suprema y tener el lugar debido que se le debe, ¿ya? ¿Por qué? Porque el Papa es simplemente un hombre que efectivamente quizás Dios lo llamó a servir, pero él no es cabeza de la iglesia, ¿ya? Eso es lo que nosotros creemos. Entonces, aquí vemos que Cristo efectivamente lo reconocieron con un derecho de corona, en la máxima autoridad. Él gobierna sobre su pueblo. Ninguna figura allí, sea el Papa, sea el pastor, sea el presidente, nadie puede usurpar el lugar de Cristo como rey sobre la iglesia, ¿ya? Lamentablemente, y haciendo un contraste un poco con algunas iglesias hoy en día, vemos que efectivamente hay iglesias, además de la católica, ¿no es cierto?, que todavía el Papa es la cabeza de la iglesia. Vemos iglesias evangélicas que también tienen este sistema episcopal, ¿ya? Que una persona es el jefe el que gobierna, ¿ya? O no solo una persona, sino una familia, por ejemplo. Ahí vemos donde están, no sé, los pastores con su familia, etc. ¿Ya? Ya, punto aparte. ¿Qué pasó entonces? Empezaron a haber problemas, porque la iglesia presbiteriana y la anglicana, que era la iglesia de Inglaterra, y como Escocia es parte del Reino Unido, ¿no es cierto? En ese tiempo no se hablaba de eso, pero estaban al ladito, y como Inglaterra era una nación más grande, un reinado más grande, empezaron a haber problemas, ¿ya? Y la iglesia presbiteriana se cruzaría entonces de manera permanente con la historia de la iglesia anglicana, ¿ya? Miren, para partir un poquito con el contexto de esto, en esos tiempos, en el siglo XVII, había un rey que se llamaba el rey Jacobo VI, que era de Escocia, ¿ya? Y él quiso instaurar de nuevo un gobierno episcopal, un gobierno del tipo anglicano, donde también una persona en general es cabeza. Y esto lo quería instaurar en Escocia, ¿no es cierto? Y luego ya en 1637, Carlos I de Inglaterra también quería obligar a la iglesia de Escocia a usar el libro de orden o el libro de oración común de la iglesia anglicana, ¿ya? Entonces, ¿qué empezó a pasar? Revuelta, ¿no es cierto? Descontento, manifestaciones, ¿ya? Y bueno, los escoceses tampoco se quedaron de manos cruzadas. Y ellos como querían defender el presbiterianismo, y ojo que esto igual, chiquillos, no es solo por el tema eh, como quien dijera religioso, porque eran temas políticos igual, ¿ya? Y antes en la política el tema religioso era súper importante. Se recuerdan que supuestamente al rey lo colocaba Dios, ¿no es cierto? Y por lo tanto el rey tenía una autoridad eh, como predispuesta por Dios. Ya, pues, aquí todas las decisiones políticas también consideraban un componente religioso súper fuerte, ¿ya? Y como les decía, pues, entonces empezaron a haber revueltas, los escoceses no se quedaron de manos cruzadas y enviaron tropas para apoyar la guerra civil inglesa, ¿ya? Y se pusieron del lado de una contraparte, de Oliver Cromwell, que era un... ¿cómo se llama? Y empezaron a tener estas disputas, guerras civiles, ¿ya? Bueno, con el tiempo todo esto redundaría para bien en Escocia, porque ya luego de que hubiese guerras civiles, reyes siendo expatriados o que los echaban, no estoy seguro si a este Jacobo VI, pero sí a un rey de Inglaterra, lo destronaron, lo mandaron a Francia y después como que lo mataron y el hijo volvió, hubo otra guerra, se fue. La media crema
pero todo esto redundó para bien porque al final, con el tiempo, vamos a ver que en el sistema más reformado, en Inglaterra y en Escocia, vino a instaurarse lo que sería la confesión de fe de Westminster, ¿ya? Y con ella un catecismo mayor y uno menor, y estos fueron, mira, fueron formulados en una asamblea, ¿ya? Que duró 5 años entre el 43 y el 49, 1643, 1649. Esta confesión de fe, como vamos a ver más adelante, era súper importante porque vino, por así decirlo, unificar un poco las creencias ya protestantes que tenía la Iglesia en Europa en contra de la católica, a pesar de que ya fuera de la católica habían dos movimientos grandes como los anglicanos y los presbiterianos que se cruzaban, ¿ya? ¿Alguna duda hasta aquí, chiquillos? ¿Alguna pregunta de personas? De historia media. Una pregunta. No me manejo mucho de historia, pero... Sí, dime nomás. ¿Cuál es la como gran diferencia entre la iglesia presbiteriana y la anglicana? Mira, la iglesia presbiteriana, como te dije, tiene un sistema de gobierno, el que vimos al principio, que era más... que la gente elige a sus gobernantes, ¿no es cierto? Como una asamblea democrática, ¿ya? En estos tiempos, la iglesia anglicana era de un gobierno episcopal, ¿ya? Es decir, que una persona estaba a la cabeza de la iglesia. Probablemente era un obispo, algún religioso destacado que probablemente, no sé, estoy suponiendo nomás, por eso digo, de historia no sé mucho, pero era amigo del rey, era primo, lejano, era un hijo de un duque que entró a estudiar teología, qué sé yo, ¿ya? En esos tiempos se daba, la iglesia anglicana era episcopal, una persona la gobernaba, ¿ya? ¿Está bien con eso? Sí, gracias. Ya, bueno. ¿Ya? Entonces, ¿qué pasó? Luego de las guerras vino esta confesión de fe, que vino a ser como un poquito una especie de salvación, ¿no es cierto? Y miren, esta es una foto que se ilustró para esta convocatoria que se hizo. ¿Qué pasó? En el 43, el Parlamento inglés, imagínense, ya no el Parlamento escocés, que era, o sea, si uno podría atribuirle a la iglesia de Escocia que sea presbiteriana y la inglesa, la anglicana, imagínense, ya en Inglaterra, en el 43, el Parlamento inglés convocó a teólogos piadosos, doctos y de testimonio, como lo dice la Biblia, para que se reunieran en la abadía de Westminster para dar su opinión sobre cuestiones de adoración, doctrina, gobierno y disciplina de la Iglesia de Inglaterra, ¿ya? Entonces, como les dije antes, cáchense lo power de esto. Yo no estoy diciendo aquí que los anglicanos o las otras como iglesias son inferiores a nosotros, en ningún momento, porque aquí no estamos, no estamos considerando elementos no sé, testimonio. Probablemente, efectivamente, los presbiterianos quizás son mucho más secos en doctrina, por ejemplo, ¿ya? Pero quizás no sé, los de la iglesia anglicana son secos en comportamiento, ¿cachai? Y son súper santitos, no santitos como chantas, sino que de verdad piadosos, po, ¿cachai? Pero mira, en realidad esto no es un punto de discusión porque eso al final Dios solo lo sabe, ¿no es cierto? Uno por fuera puede ser muy, muy piadoso, puede hablar muy bien, y aquí entramos todos en ese mundo, ¿no es cierto? Pero por dentro, ¿qué pasa en nuestro corazón? ¿Estoy realmente glorificando a Dios? ¿O estoy con envidias, con deseos, no sé, carnales? Eso no lo vamos a ver. Pero sí, el Parlamento inglés, imagínense, ¿se acuerdan que yo les decía que antes todas las decisiones políticas introducían un componente como teológico o religioso? Ya, pues, aquí pasó esto. El Parlamento inglés, imagínense, como el Congreso de Chile convocando a hombres piadosos, a teólogos que saben caleta o que son doctos y de testimonio, y que además que predican y practican, ¿ya? Y ahí, ¿qué se hizo? Se dieron opiniones, discusiones de doctrina, de oración, de gobierno. Ahora, hay que reconocer algo, esto es un paréntesis, ¿ya? En estos tiempos, como les dije, la religión era parte de la política.
nosotros hoy en día estamos en un país, por ejemplo, como Chile, que es, se me fue la palabra, es, oh, denme un segundito, me voy a acordar. Pero ¿qué quiere decir? Que el Estado y la Iglesia van aparte, ¿ya? Es secular, nos junta el trabajo de la Iglesia, donde Cristo es la cabeza, con la política, donde el hombre elige a su gobernante, porque así es, po, ¿cierto? En este tiempo no, po, todo estaba medio juntito, ¿ya? Entonces las cosas religiosas eran súper importantes. Ya, pues, ¿qué pasó? En el 43 hubo esta reunión, duró 5 añitos, ¿ya? Y produjeron esta confesión de fe, que es la confesión de fe de Westminster, y además sacaron un catecismo mayor y uno menor, es decir, dos libritos, dos como guías de enseñanza para que todas las cosas esenciales de la fe, reformada obviamente, estuviesen correctamente ordenadas, sistematizadas, y que pudieran, por lo tanto, ser como una carta fundamental a todas las iglesias para su sistema de gobierno, su sistema de adoración, cómo se iban a tratar los temas de disciplina, etc. ¿Ya? Ya, pues, y miren lo cuático de todo esto. Por más de 3 siglos, varias ramas del protestantismo, no solo los presbiterianos, han adoptado esta confesión de fe y sus catecismos a la hora de definir sus estándares de doctrina, de adoración, etc. ¿Ya? Denme un segundito que voy a sonar. Oye, si tienen preguntas, díganmelas mientras que yo me voy a sonar. Ya, si no hay preguntas, seguimos entonces. ¿Ya? Ya, pues, entonces acá vemos que salió esta confesión de fe, ¿ya? Aquí vemos a estos gallos conversando, oye, tenemos que orar, oye, pero ya, del sistema de gobierno, ¿qué podemos decir todos? Porque todos sabemos, ya, se hizo esta cuestión, y cáchense, a lo largo de 3 siglos, muchas ramas han usado esta confesión de fe. Se hizo primeramente para la Iglesia de Inglaterra, ¿no es cierto? Pero además se usó como un estándar ya, onda, ¿qué es lo que tiene que tener la Iglesia en Escocia? La confesión de fe de Westminster, ¿ya? Y ha influido un montón de iglesias alrededor del mundo, ¿ya? Esta es como, sería por así decirlo, una constitución de la Iglesia, ¿ya? Que al final viene a ser una especie de norma, ¿ya? Pero que, como vamos a ver después, es una norma que está normada por la gran norma, que es la palabra de Dios, ¿ya? Ya, pues entonces los presbiterianos llegaron a ser reconocidos como los no conformistas, es decir, nunca estuvieron de acuerdo con lo que decía la Iglesia de Inglaterra, ¿ya? Que era la única iglesia como aprobada legalmente, aunque todas estas estaban unidas por la confesión de fe. Y todas estas diferencias llegarían a un fin, ¿ya? Llegarían a un fin, ya, imagínense, casi 40 y tantos años después de que estaba esta confesión. Pasó esta revolución gloriosa, que como les conté, no fue solamente una decisión política, sino que también religiosa, y fíjense lo que pasó. La Iglesia de Escocia fue reconocida, ¿ya? Y el presbiterianismo se convertiría en la iglesia oficial de Escocia, ¿ya? Entonces, es super power, porque ya en 1500 teníamos solo la Iglesia Católica como la iglesia, ¿no es cierto? La iglesia de Dios. Ya en 1517 pasan a haber personas que no estaban de acuerdo y se pasan a llamar los protestantes o los reformados, porque querían reformar todo de nuevo en base a la Biblia. Y dentro de esta nueva línea, incluso ya surgían diferencias doctrinales como la iglesia presbiteriana con la iglesia anglicana, ¿ya? Y miren, ya en el 1688, ya la iglesia de Escocia era la iglesia de Escocia, ¿ya? Super power. O sea, y ojo que acá, como les comentaba al principio, no fue un ejercicio de, oye, Pedrito de Escocia, ven a tomar té conmigo y discutamos, no sé, una nueva constitución religiosa, obviamente. No, po, esta cuestión, aquí hubo sangre, hubo dolor, hubo martirio, sufrimiento, hubo procesos súper heavy, porque si uno se pone a pensar hoy en día,
no creo que a nosotros como jóvenes de un Chile del siglo XXI nos haya tocado vivir de manera tan tangible. Efectivamente nos persiguen en el colegio, en la universidad, en el trabajo, cuando se habla de Dios, y uno queda como el canutito, ¿no es cierto? Como, pero ¿cómo podéis creer en Dios si Dios no existe? Pero, oye, pero ¿cómo podéis creer en la iglesia si la iglesia ha hecho tanto mal? Bueno, quizás nos persiguen de esa manera, y en algunas cosas ellos van a atacarnos de cierta forma, ¿no es cierto? Pero bueno, nuestra fe está firme para eso, y en parte todo eso es por esto. Pero a diferencia de nosotros, en estos tiempos quizá era más cruda la cosa, ¿ya? Y quizás por eso, no lo sabemos, eso es soberanía de Dios, trajo frutos súper lindos, como por ejemplo, que hoy en día en Chile, en Santiago de Chile, en la ciudad del último país del mundo que le llaman, haya una iglesia presbiteriana que congregue al Pablo, a la Pau, a la Eli, a Noah, a la Ana, a Lucas, y así a otros más, ¿ya? Entonces, súper heavy, ¿cierto? ¿Alguien tiene alguna pregunta o algún comentario así como, oye, sí, Pablo, es súper heavy? ¿No? Si no hay preguntas, ¿le damos nomás? Ya, pues. Oye, debe ser el sueño, porque los días domingos los ictus hablan harto más. Ya. Entonces, si no hay preguntas, aquí vemos qué pasó con la iglesia presbiteriana, ¿ya? Entonces, como sabemos que Dios le da el crecimiento a la iglesia y no a los hombres, y como sabemos además de que estas son creencias bíblicas, súper bíblicas, y la palabra de Dios no muere, ¿no es cierto? Porque Jesús dice, todo esto va a pasar. Las iglesias X van a pasar, los templos X van a pasar, las catedrales X van a pasar, todo va a pasar, los reyes, su monarquía, su poder, sus coronas de oro, todo en algún momento va a pasar. Pero Jesús dice, mi palabra no va a perecer, va a permanecer, va a ser preservada a lo largo de la historia, porque su palabra es la palabra verdadera, es la palabra que efectivamente da consuelo y da vida eterna, ¿ya? Entonces, ¿qué pasó? Imagínense, estábamos hablando de 1600 algo, 1680 y tanto, y ya estamos en 2020, po. Imagínense la expansión de la iglesia presbiteriana. A partir de ahí se empezó a expandir no solo a Inglaterra y a Escocia, que eran como la islita donde estaba todo esto. Bueno, sí pasó a Irlanda, que está al lado también, ¿no es cierto? Y bueno, en Irlanda es la dominación protestante más grande después del anglicanismo, es decir, en Irlanda hay dos iglesias súper grandes, la anglicana y después la presbiteriana, ¿no es cierto? Luego también podemos ver que el presbiterianismo llegó a Australia, a Nueva Zelanda, a los Estados Unidos y a Canadá. Cabe recalcar que en Estados Unidos, en 1600, 1700, estaba recién naciendo, ¿no es cierto? Como país, como, como patria independiente, ¿no es cierto? Y aquí estaba todo creciendo mucho, ¿ya? Imagínense, miren, ya había llegado atrás el presbiterianismo a América, pero sin embargo la iglesia presbiteriana en New York se estableció en 1644. No era la iglesia establecida como, ¿qué es lo que cree la iglesia en Estados Unidos? Es la iglesia presbiteriana, no. Pero ya en 1644 empezaban a haber iglesias presbiterianas en Nueva York, ¿ya? Y aún así se empezaron a repartir por las colonias británicas, ¿no es cierto?, en América, y así, ¿ya? Hasta que aquí llegamos a Chile y tenemos. Miren, si para un historiador, Paul Johnson, el congregacionalismo, que es otro tipo de iglesia con otro tipo de gobierno, que es al revés que nosotros, o sea, es parecida a nosotros en el sentido de que aquí la gente elige todo, aquí todo es full democracia y ¿quién es la cabeza? Pucha, parece que el pueblo, así como muy contrario a lo que es lo que Cristo dice de la iglesia, que Él es cabeza y la iglesia es su cuerpo, ¿ya? Pero bueno, fueron estas dos corrientes las formadoras del carácter protestante norteamericano, es decir, en Estados Unidos, el país de las oportunidades, estaban dos iglesias representadas, la presbiteriana y la congregacionalista, ¿ya? Cachen, que también llegó a Asia, ¿ya? A países como India, a Hong Kong,
a Taiwán, y mírense, durante el siglo XIX, perdón, hubo una fuerte expansión en África también, ¿ya? Y un caso de éxito, así demasiado éxito, fue el de la iglesia en Corea del Sur, ¿ya? ¿Por qué? Porque hubo un misionero, perdón, que era Horace Grant Underwood, que era un misionero presbiteriano, llegó a Corea y jugó un papel súper importante. Algo así como parecido a lo que hizo John Knox en su tiempo, ¿ya? Y miren, hoy en día las iglesias presbiterianas en Corea del Sur son las más grandes, ¿ya? Es la iglesia, y con mucho la denominación más influyente en Corea del Sur. Hay más de 20.000 iglesias, o sea, es demasiado, ¿ya? Y hay 9 millones de presbiterianos, ¿ya? O sea, imagínense, más de la mitad es presbiteriano en Corea, que son 15 millones de protestantes. O sea, esto es brutal, ¿ya? Hubo una expansión súper, súper fuerte en Asia y sobre todo en Corea, ¿ya? Pero bueno, chiquillos, hemos hablado de la historia de los presbiterianos, de cómo se creó, pero qué efectivamente creemos, po. Y ya un poquito les adelanté al comienzo. Las iglesias locales presbiterianas, como CMP, por ejemplo, basan su gobierno en asambleas representativas de ancianos, que se llaman presbíteros. Por ejemplo, algunos de nuestros presbíteros o ancianos son Daniel Contese, ¿no es cierto?, Pablo Bertrán, Luis Pinto, etcétera, ¿ya? Estas personas son personas reconocidas como de buen testimonio, que saben mucho, ¿no es cierto?, que tienen una gran sabiduría, etcétera, y que tienen este carácter de gobernar la iglesia, ¿ya? En comparación, como les comenté, con las otras iglesias como episcopales o congregacionalistas, que es, o la iglesia está, o sea, la autoridad está en la cabeza, que es una persona o una familia, o al revés, po, que todo el poder está en el pueblo, y el pueblo, y el pueblo, y la iglesia hace todo, pero es como medio desordenado, ¿ya? Y miren, aquí está una versión de la confesión de fe, po, ¿ya? Esto está, cáchense, de 1647, que antiguo, pero sí, pues esta es como nuestra norma que nos ayuda a regirnos como iglesia, ¿ya? Bueno, como les comentaba, pues, este consejo de ancianos o presbíteros son elegidos por la misma iglesia y ser integrados por varones con sabiduría, experiencia y dones para ejercer el gobierno y la enseñanza en la iglesia. Entonces, chiquillos, yo también les animo ahora a que ustedes cuando vean a estos presbíteros que tenemos en la iglesia, eh, no los idolatren, pero sí respétenlos y apóyense en ellos. ¿Cómo? Como alguien que los puede pastorear también, ¿ya? Que los puede ayudar, que los puede entender, que les puede enseñar, que ustedes pueden llegar. Oye, presbítero 1, ¿sabes qué? Podemos conversar porque me pasa esto. Ah, sí, ellos tienen que decir, sí, conversemos. ¿Por qué? Porque yo soy un pastor. Ellos son pastores, ¿ya? Ellos están para gobernar y enseñar. Hay también otro tipo de presbíteros, que son los docentes, que en nuestro caso sería Danilo, ¿no es cierto? Que ellos se preparan en los seminarios, aprenden, reciben un sustento de la iglesia para dedicarse a la enseñanza, ¿ya? ¿Esto dónde está? Eh, Escrito en Primera de Timoteo, se lo voy a leer. Pablo, ¿esa Sí. imagen es de Westminster o es como uno general que se No, no, creó? ese es como el folleto, ¿cachai? Ok, Es la carta como, de presentación. claro, es como no, es como, terminamos, Parlamento, terminamos, mire lo que hicimos. Es como, Resumen. Ok. ¿sí? Pero sí, pues, o sea, si ustedes quieren estos documentos, yo se los puedo enviar, ¿ya? En PDF, o sea, si ustedes lo googlean, Confesión de Fe de Westminster, les va a salir porque es un documento abierto plenamente, ¿ya? Y que es súper útil, ¿ya? Pero miren lo que dice 1 Timoteo 5, 17. Perdón, 17, 18. Voy a poner 5 nomás para que me aparezca todo, ¿ya? Entonces dice así: los ancianos que gobiernan bien sean tenidos por dignos de doble honor. Como les dije anteriormente, tienen que respetarlos, tienen que honrarlos, ¿ya? Mayormente los que trabajan en predicar y enseñar, que sería en este caso, no sé, Danilo, por ejemplo, o Juan, Javier, etcétera, ¿ya? Bueno, el pastor Rui también, ahora tenemos a nuestro pastor Rui, etcétera.
Pues la Escritura dice, no pondrás bozal al buey que trilla, y digno es el obrero de su salario. Entonces, por eso es que como iglesia nosotros diezmamos también en parte, y en parte esos diezmos se usan para pagarle a estas personas, porque todo obrero es digno de su salario, ¿ya? Y aquí ellos también se preparan, ¿no es cierto? O sea, estudiaron, no son personas que dijeron de la noche a la mañana, ¿saben qué? Quiero ser pastor porque quiero predicar y quiero ganar plata. No, esa no es la motivación. Son personas, como les comenté, con sabiduría, experiencia y dones, y que además han querido dedicarse a las labores de enseñanza en la iglesia. Y por lo tanto, todo obrero tiene su salario, y hay que sostenerlo, ¿ya? Ahora, como les dije, esto ayuda mucho, el sistema presbiteriano ayuda para que los pastores, como en otra iglesia, no ejerzan el gobierno solos o como una familia, ¿ya? Sino que el consejo de los presbíteros, además con el pastor, deben gobernar la iglesia. Entonces, ¿qué se busca? Que jamás una persona que tenga buenos dones, que con autoridad, con carisma, se enseñoree del rebaño, ¿ya? Porque el rebaño no le pertenece a Cristo, ¿no es cierto? Y bueno, la Iglesia Presbiteriana, además del sistema de gobierno como tal, cree en una tradición de tipo confesional, ¿ya? ¿Qué quiere decir esto? Que se ciñe por ciertos documentos históricos o confesiones históricas o declaraciones de fe que han sido recalcadas a lo largo de la historia. Es decir, aquí nadie viene con un cuento nuevo a dárselas del súper cristiano bacán que se las sabe todas. No, nosotros somos presbiterianos. ¿Qué quiere decir? Somos históricos también, ¿ya? Nos ceñimos por el credo de los apóstoles, el credo de Nicea, la confesión de fe en Westminster, el catecismo de Heidelberg, la confesión belga, que son puros documentos que son, aquí yo le puse, documentos, confesiones, son norma normata. ¿Qué quiere decir esto? Que son normas que nos ayudan, son normas como leyes, son documentos que nos ayudan a ordenar todo, pero que no reemplazan o superan a la autoridad de la Biblia, que es la norma normans, es decir, la norma que norma a otras normas que están normadas por esta, ¿ya? Es decir, todas las cosas que nosotros debemos creer están acá, pero reconociendo que incluso todo esto, la confesión de fe, todo esto está normado por la palabra, que es la autoridad máxima de la Iglesia, en nuestro, en nuestra norma de fe y conducta, ¿no es cierto? Cómo debemos creer, comportarnos y qué debemos creer, ¿ya? La eclesiología presbiteriana, que es eclesiología, el estudio de la Iglesia, de todo de la Iglesia, ¿ya? Y es presbiteriana, ¿por qué? Porque estudia esa parte de la iglesia, busca que el culto esté centrado en la fe, en el sacrificio de Cristo, ¿ya? No como otras iglesias que dicen, Dios te va a prosperar, Dios te quiere bendecir, que efectivamente yo creo que es así, pero que no es el centro, porque Dios realmente es quien es digno de nuestra adoración, ¿ya? Ahora, también es clara en aquellos elementos que no son ordenados para el culto, ¿ya? Estas cosas no están en la Biblia. Por eso, nosotros creemos que lo que no está, no podemos empezar ociosamente a decir, pero quizás significa esto. No, si no está en la Biblia, no va así. No vale, punto. Esto se llama el principio regulador del culto, ¿ya? Que lo creemos los presbiterianos. Y bueno, solo para resumir y para dar un tiempo de preguntas, respuestas, reflexiones, el legado del presbiterianismo nos recuerda que es necesario conocer nuestro pasado, nuestra doctrina histórica, ¿cierto? ¿Por qué? Porque al final estamos haciendo lo que tenemos que hacer porque somos bíblicos, es decir, creemos en lo que dice la Biblia y en lo que ha creído la Iglesia a lo largo de la historia. ¿Y esto qué nos hace, cómo nos motiva, nos desafía a transmitir y confesar nuestra fe abiertamente? Porque, chuta, hubo gente que murió por esto, hubo gente que murió por el Señor y por su Iglesia. No nos podemos avergonzar, tenemos que transmitir nuestra fe, tenemos que predicar al Cristo crucificado, pero que también resucita, ¿ya? Y ninguna iglesia protestante, como les dije, salió de la nada, no fueron cosas como, me levanté con ganas de ser presbiteriano. No. Todo tiene un trasfondo histórico, una confesión implícita o tácita, una confesión abierta también, explícita, pero que todo se regula en la palabra, ¿no es cierto? Son normas normadas, ¿ya? Y lo bueno del presbiterianismo es que hay importancia a evitar los gobiernos piramidales, es decir, que todo el poder se concentra en una persona, en una familia o en un cargo de alguien explícito en la iglesia, como un pastor, la familia del pastor, el papa, el obispo, etc. ¿Ya?
también nos recuerdan que la iglesia debe ser gobernada por la comunidad, ¿ya? Y que esta decisión la debe basar en base a la Biblia. ¿Para qué? Para que la iglesia reconozca que la cabeza de la iglesia es Cristo, pero que Cristo, a su vez, dota a la iglesia de hombres sabios, con consejo, ¿no es cierto? Con buen testimonio, para que también gobiernen la iglesia. Y miren, nos deja claro que la iglesia es una comunidad de creyentes, ¿ya? Es decir, no es una empresa, no es una multinacional, no es un club social, no es una inversión que uno tiene que hacer, no es algo donde uno saca provecho, ¿ya? Y bueno, finalmente la iglesia en general, no solo la presbiteriana, nos ayuda a entender que somos el pueblo de Dios, ¿no es cierto? Y se recuerdan cuando hablábamos del pacto, ya pues, este tipo de iglesia también nos viene a decir, ustedes son la iglesia de Cristo y Cristo es su Dios, ¿ya? Así que chiquillos, ahora quedan 10 minutitos y miren, nos dimos la tarea de estudiar todo esto de forma teórica, de forma histórica, de forma confesional, de forma bíblica, obviamente, porque todo esto lo norma la Biblia, pero ¿qué pasa con la aplicación práctica? ¿Cómo esto, todo lo que hemos aprendido, nos lleva a creer hoy en día y actuar hoy en día? ¿Ya? Y por eso yo les tengo aquí unas preguntas que, miren, yo ya creo que algunas quedaron súper claras. Por ejemplo, ¿crees que el sistema de gobierno de una iglesia presbiteriana es bíblico? Yo creo que estamos todos de acuerdo. Ahora les voy a pedir que desmuteen esos micrófonos, ¿no es cierto? Pero yo creo que ahora estamos todos de acuerdo que sí es bíblico, ¿no es cierto? Sí. ¿Cierto? Sí, sí. ¿Y por qué no, por ejemplo? ¿Por qué sería, por ejemplo? Ya, pero ¿te recuerdas que hablamos algo súper importante? Que el sistema de gobierno es una forma de que Dios ordena la iglesia a través de su misma iglesia que escoge representantes, ¿eh? Que no tienen que tomar el poder de forma avasalladora ni ser como pirámides, ¿no es cierto? Entonces sí es bíblico, ¿ya? Además, creo que em, podemos verlo como en modo de como en las acciones de los fundadores prácticamente, que sería como el Martín Lutero, y comparándolo al menos con la Iglesia Católica, mi papá siempre me contaba que en los, ¿cómo se dice? En los servicios, no sé cómo, no recuerdo cómo se dice, como los católicos lo llaman. Ya, pero en las ¿Misa? misas, sí, en las Ya. misas, me contaba que siempre los sacerdotes o quien sea que estuviera como enseñando, siempre hablaba de lo que supuestamente decía la Biblia, mientras mostraba como una Biblia así en griego, para que todo el mundo supuestamente la leyera, pero mucha gente en ese entonces ni siquiera sabía leer, entonces Claro. cómo iban a poder. Entonces Martín Lutero, en el tiempo que estuvo siendo perseguido y escondido, creo que fue por, no recuerdo el nombre, el tercero, el príncipe, Sí, que mira, no, se no me acuerdo el dedicó a nombre, pero sí. traducir, sí, yo tampoco, pero era un príncipe que lo escondió y en ese tiempo Martín Lutero se dedicó puro A traducir la Biblia. a traducir la Biblia en Ujú. diferentes idiomas, Sí. en alemán, en hebreo, en todo. Miren, eso yo creo que es una de las principales cosas que uno, y es lo que sale en la pregunta 9, por ejemplo. Chiquillos, ¿ustedes se atreverían a ser valientes como John Knox, Calvino, como dice la Pablo Lutero, y correr estos riesgos para entregar la palabra en tu contexto en el colegio? Yo creo que nos desafía mucho. No sé si ustedes estarían dispuestos, por ejemplo. Sí. Es algo, Incluso en ese tiempo es más como heavy, por así decirlo, como la matanza y la persecución. Ahora seguimos viviendo persecución, pero no creo que sea tan abierta como te voy a matar, te voy a decapitar o algo así, pero... o sea, aquí en Chile no, po. O sea, Ujú. por eso les Ah, decía, claro, aquí en Chile no, sí, en otros cuando uno países. se va, no sé, en China, por ejemplo, China odia el cristianismo, ¿no es cierto? U otros países musulmanes que no, uno no puede llegar allá con, oye,
así como a gritar abiertamente como, oye, Dios y la iglesia y bla, bla. No, oye, aquí hay que tener valentía, pero hay que ser cauto también. Hay que saber entregar la palabra en un contexto, ¿ya? Pero sí, pues como dice la Pau, quizás acá no nos están persiguiendo con cuchillo, con pistola, ¿ya? Pero sí nos están persiguiendo con bullying, con humillaciones, con, verbalmente. claro, como psicológicamente, ¿no es cierto? Como exponiéndonos. Oye, pero ustedes se atreverían a ser valientes como estos grandes destacados de la historia. ¿Ustedes creen que de pronto Dios los podría llamar a estudiar algo así como teología, por ejemplo, y llevar la palabra a otros países, o a traducir la Biblia, o a levantarse firmemente con lo que está diciendo la iglesia, y que quizás no nos convence mucho, po? Porque todo esto a raíz de la Biblia, ¿no es cierto? ¿Se atreverían o no? Yo creo que igual ustedes son bien valientes, po. Es que igual, por ejemplo, Martín Lutero, al publicar las 95 tesis, Ujú. quizás lo que estaba pensando es que los que asistían solo a esa iglesia o los que pasaran por ahí iban a leerlo. Y no sabía como el nivel al que iba a llegar o el conocimiento que iba a traer a todo el mundo. Entonces, él empezó como algo pequeño, igual grande en ese entonces, pero el punto es que él no tampoco es que fue a guerras o a convenciones durante todo el mundo, pero empezó con algo pequeño que terminó siendo muy importante. Entonces, creo que todos somos capaces de hacer algo pequeño que no sabemos si la voluntad de Dios es que esa cosa pequeña se convierta en algo importante para muchas personas. Claro. Oye, y dentro del contexto de la iglesia presbiteriana como tal, ¿ustedes qué reflexión sacan con ello? Onda, mi pregunta va dirigida a, ¿les da paz saber que Cristo efectivamente está gobernando su iglesia, pero que a su vez designa hombres sabios, de buen testimonio, para que nosotros creamos más, o tengamos un mejor testimonio nosotros, aprendamos más? ¿Le hace sentido eso? ¿Creen que efectivamente un sistema como el que tenemos nosotros es un buen sistema para nosotros crecer y aprender? ¿Aló? Ali, que no quiero ser la única que habla. No, pero el que quiere que hable, ¿no? Es que yo, miren, al principio no, como que yo decía, ya, esto es una cuestión para mí, ¿no? Es como algo más teórico y que me va a servir mucho, como Pablo Corbalán. Cuando yo estudié todo esto, Repaso. cuando era más chico, ya, esto me sirve para mí. Pero como que ahora pienso, digo, efectivamente uno como iglesia, estas cosas servirán, onda, todo esto que vimos histórico, que se andaban escapando y que andaban desafiando a la iglesia en Roma y que se juntaban a hacer las confesiones de fe, ¿tiene algún impacto en nuestras vidas hoy en día en el siglo XXI? ¿Estaremos fuera de contexto? ¿Nos sirve? Noah, por ejemplo, Eli, Ana con Lucas, Pau, si tú quieres hablar, háblanos, así aquí estamos todos aprendiendo juntos. Yo quiero escucharlos porque a mí a priori sí me ha servido Enya, pero no sé si a ustedes quizás les faltaba entender esto, y por eso vaya va mi pregunta. Entender esto, ¿qué les provoca? A mí me gusta mucho el saber que al menos yo no me siento así, que asisto en una iglesia donde unos tienen más poder que otros, o en donde, o en el caso de que pase, por ejemplo, que una vez escuché a una persona hablar como, oh, el pastor Danilo, oh, el pastor Danilo tan lindo, él es tan, y le daba como un aire que no era, Mm. y automáticamente los que estaban alrededor le decían como, no hay que pensar así, bla, 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 y ahí fue la primera vez que yo escuché como que explicaron cómo era el sistema de gobierno presbiteriano,
y no sé, me gusta mucho como que se tenga en claro eso, porque yo estoy totalmente de acuerdo, es que así es que debe ser, así pienso yo, Claro. me siento cómoda con el sistema de gobierno, Ya. me trae confianza. ¿Y alguno de ustedes ha estado en otro tipo de iglesia? ¿En otro sistema de gobierno? ¿O todos nacieron en la presbiteriana? Estuve en una evangélica por cierto tiempo, pero mm, no vi como mucho. Yo, por ejemplo, estuve en una iglesia de ese tipo, de ese carácter, y sí, o sea, uno veía, por ejemplo, miren, en primer lugar, ¿Católica? no, en una iglesia evangélica. Ujú, Uno veía que, por ejemplo, todo el diezmo lo recibía el pastor y su familia, po. Y que yo no niego que ellos ayudaban a los hermanos, si alguno ujú, lo veía pasando hambre, ahí iban ellos, regalaban una caja de mercadería. Pero era un sistema súper desordenado, po, y donde no había una rendición de cuentas al final. No, jamás vi nada raro, yo doy fe de eso. Pero sí da espacio para eso, po. O sea, el, algo desordenado da espacio a que haya gente que roba, a que haya gente que se enriquezca con esto, y que efectivamente, como, a diferencia de como lo vimos nosotros en toda esta presentación, hay gente que ve la iglesia como un negocio, chiquillos. Hay gente, imagínense, miren, hay un caso de una iglesia aquí en Chile, que la iglesia tiene más de 5.000 miembros, tienen culto martes, jueves y domingo, la gente diezma todas esas veces, o a ofrenda, y este pastor, que antes, por ejemplo, era un carabinero, que está súper bien, pero que en general sabe que un carabinero no gana lucas, po, ¿no es cierto? ujú. Muchas lucas. Pero este caballero vive ahora como en, no sé, estoy poniendo un ejemplo, pero es casi así. Vive en Santa María Manquehue, todos los hijos viven ahí al lado, y una empresa la cuestión. ¿Por qué? Porque al final uno ve que las iglesias hijas de esta iglesia son pobres, son de barro, que no tienen nada para pagar el arriendo. Entonces es súper heavy cuando el poder se concentra en una persona o en una familia, ¿ya? Por ejemplo, la Iglesia Católica, pues, uno ve que el Papa está con sus cosas de oro, que está súper bien, pero que dicta mucho eh, de lo que predica cuando habla del amor y de la pobreza, y efectivamente hay iglesias católicas que no tienen mucho, que no ayudan mucho a la gente. Entonces, es súper lindo este sistema de gobierno, y yo los invito a apreciarlo, porque aquí su voz, imagínense, ustedes dicen, no, pero somos adolescentes, somos cabros chicos, no, quizás no nos toman mucho en cuenta, pero ustedes tienen la opción de acá ahora como empoderarse, como se dice, ahora está de moda esa palabra. Ustedes tienen la opción de tomar la autoridad que Dios les confirió, que es la autoridad de voz y voto, es decir, pueden quejarse usando la Biblia, ojo, siempre usando la Biblia, y pueden tener una opción de voto usando la Biblia. Nunca, como se dice, tomando, no sé, consejo de que no sea externo a ella, ¿ya? Y miren, una aplicación súper práctica hoy en día, y es que hoy día, chiquillos, ustedes en su adolescencia están en los tiempos donde uno más aprende, por así decirlo, de la Biblia de manera teórica. ¿Por qué? Porque ya después uno, cuando, por ejemplo, tiene que trabajar, qué sé yo, no tiene mucho la instancia para ir a este tipo de cosas, ¿ya? Y quizás se vuelve un poquito más de, chuta, hay que aplicar lo que aprendimos, y es más heavy, ¿no es cierto? Pero yo ahora les quiero hacer la última pregunta, antes ya para que se den un descanso y después vayamos al culto. Tú, joven, ¿estás dispuesto a mudarte como John Knox para aprender? Mudarte lo pongo comillas porque no quiero que se cambien de casa ni que se vayan a otro país, sino que estás dispuesto a incomodarte, a salir de tu lugar de comodidad, para aprender, para ser desafiado, para arrancar por los techos, es decir, para esquivar lo malo y tratar de preservar la Biblia, ¿no es cierto? Para que esta palabra crezca en tu comunidad, en tu colegio, en tu familia, con tus amigos, e incluso ir a la guerra, como vimos que estos presbiterianos lo hicieron. Es decir, estás dispuesto a correr con los riesgos de ser humillado, de ser, hoy este canuto tal por cual, de ser tratado pésimo, para que el Evangelio efectivamente reine primero en tu corazón, luego en tu colegio, en tu preo, en tu familia,
el grupo de amigos, del fútbol, con los que vamos al mall, con los que salimos al cine, están dispuestos a ser cristianos que toman esta doctrina presbiteriana reformada que te dice que solo Dios importa y Él es la cabeza para que otros crean así con Él? ¿Están dispuestos? Y ahora yo quiero que me digan, sí, Pablo, sí estoy dispuesto. No, mentira. Dudaría, pero después de un rato accedería seguramente. Sí, Pensaría bueno, mucho. esta es una pregunta para ustedes, pero espero que así sea, que sean desafiados de que podamos crecer en esto juntos, que como les dije, se empoderen, no como lo ven del mundo hoy en día, que empoderarse es ir a quemar algo o distorsionar la verdad, sino que efectivamente aprendan la palabra, la practiquen y que hagan uso de su voz, su voto en la iglesia, que hagan uso de sus derechos en la iglesia, pero que también cumplan sus deberes y que todo eso traiga la palabra de Dios, no solo a sus vidas, sino también a sus comunidades más cercanas. Así que eso, chiquillos, quizás nos quedamos cortitos con las preguntas porque al parecer las clases ahora van a tener que ser un poquito más cortas, pero espero que este estudio de la historia, ¿no es cierto?, de dónde venimos al final. Somos chilenos, somos indiecitos, como nos llaman, somos mestizos, somos mezcla, pero que no hemos hecho, somos escoceses en esencia cristiana, ¿ya? Somos europeos. No, pero espero que este estudio de la doctrina histórica, de nuestras raíces, de todas las cosas que implicaron que hoy en día haya una iglesia en Santiago de Chile, como las persecuciones, los 5 años de Westminster, de debate, de aprender, de pelea, incluso yo creo que hubo pelea, sí, cuando uno está discutiendo algo hay pelea. Espero que el estudio de todo esto y sobre todo de nuestro sistema presbiteriano, de gobierno, de creencia, le hayan servido para, en primer lugar, tener una fe más sólida, ¿ya? Y para que el día de mañana ustedes también tengan la instancia de enseñar esto, ¿ya? Oye, pero en el colegio, oye, pero ¿qué crees tú y tu familia o en tu iglesia? ¿Qué creen? Mira, nosotros creemos en tal cosa, que Cristo es la cabeza de la iglesia, que Él se enseñorea, que Él da el poder a la iglesia para elegir a sus gobernantes, que estas personas son de buen testimonio, que todo esto nos lleva a siempre mirar a Cristo y su gloria, y que esto nos lleva también a predicar afuera, ¿para qué? Para que la iglesia crezca, etcétera, etcétera, etcétera. Así que eso, pues chiquillos, espero que les haya servido y terminemos orando, ¿ya? ¿Alguien le gustaría orar por esto? ¿O quieren que ore yo? Si alguien quiere orar, dejo para que alguien ore. No creo que pase. Ya, entonces yo voy a orar. Ya, chiquillos. Entonces, vamos. Señor, en esta hora te queremos dar gracias. En primer lugar, porque tu palabra nunca va a aparecer, Señor, nunca va a aparecer y esto es una gran promesa, un gran consuelo para nosotros, Señor. Podemos estar felices de que todas las cosas van a pasar, pero tu palabra va a permanecer, Señor. Y esto nos lleva a interpretar tu Biblia de manera ferviente, Señor, a tratar de vivirla de manera práctica, ordenada, Señor. Gracias por la historia presbiteriana, gracias por estos hombres que tú tomaste, Señor, y los usaste para instaurar este camino. Gracias porque hoy en día podemos estudiarlo y esto nos lleva a ser desafiados, Señor. Desafiados por ti a llevar tu palabra en un contexto de persecución, de quejas, Señor, de falta de credibilidad de la iglesia, y porque en parte somos humanos y pecadores, Señor, pero yo te quiero rogar que esta historia, qué es lo que creemos, a dónde vamos, y la influencia de todo lo que estudiamos tenga un impacto práctico en nuestras vidas, Señor, que ahora en el colegio, en la universidad, en, en los clubes de fútbol, en el mall, en el cine, con nuestros amigos de scout, qué sé yo, Señor, sea en el contexto que estemos, podamos ahora tener confianza de que así como tú preservaste a estos hombres en el 1500, en 1600, como también en el comienzo de la iglesia, así también, Señor, vas a tener cuidado de nosotros
y que estás tú sentado en el trono gobernando tu iglesia, Señor. Así que te glorificamos, te damos gracias por eso y te pedimos que nos ayudes a aplicar esto de manera santa, Señor, mediante el Espíritu Santo. Para tu gloria, Señor, te rogamos. Amén y amén. Ya pues, esto fue la clase, así que quedan libres. Si no hay más preguntas, vayan a hacerse un cafecito y nos vemos en el culto, ¿ya? Pablo, Sí. en la siguiente clase vamos a ver lo que es las confesiones, los Vamos, catecismos. eso queda para ustedes para que se motiven, ¿ya? Vamos a tener una gran profesora la próxima semana. Nuestra querida Carola Contese nos va a enseñar acerca de qué creemos, ¿ya? Así que eso, pues, ya chiquillos, espero que les haya servido y que sea para la gloria del Señor, ¿no? ¿Ya? Ya, Ya. chavito, cuídense. Bendiciones. Chao. Muchas gracias. Gracias, Pablo. Chao. Chao.